explicarles para que puedan hacer reglas. ¿Te parece? Sí, sí, hasta ahí. Nada de interpretación gráfica. No, porque lo cambié de lugar hoy. En el documento que te mandé, primero estaba la interpretación gráfica y después las reglas. Y para dar la clase lo puse al revés. No, claro, porque primero es como para que... Sí, sí. No, y porque pensé que iba a darlo al final acá. ¿Entendés? Una cosa es arrancar la clase con eso. Así que para que sepas. Bueno, quiero que entren. Hola Tomás, Federico. Muy bien. ¿Se fueron ¿Estos se habrán ido a tomar el recreo? No. Si Carlos no pidió recreo, nadie se fue al recreo. Ya hay 13, había 17, éramos. Sí. Y ahora hay 13. 14. Hola Ignacio, ¿querés decir algo? Buenas. No, por ahora no. ¿Va bien? Sí, por ahora sí. Muy bien, qué suerte. Muy bien. Esto todo, chicos, les digo porque el otro día, Carlos, le avisaste a Cristina que estaba el documento en blanco de límite doble, ya lo modifiqué. Pero les digo algo, esto todo se sube al campus mañana a la mañana, ¿eh? No lo subo hoy porque tarda mucho mi computadora en convertir los videos y entonces me voy a dormir yo hoy. Muy bien, a ver, comparto. De paso vamos viendo acá, clase de hoy, 12. Ya hay 16. Sí, ya. Falta uno nada más, Clau. ¿De los que estaban? Sí, así que ya empezá. Muy bien. Yo tengo mi función, cálculos auxiliares acá, ¿no? Quiero calcular este límite y voy a hacer estos cálculos. La función es 3x más 5 por y por x. Reemplazo el punto primero para hacer esta cuenta. F de 1 menos 2. 3 por 1, la x vale 1, la y vale menos 2, me da menos 7. ¿Va bien? Ahora reemplazo esta cuenta, quiero hacer. F de 1 más x menos 2. La x vale 1 más x y la y vale menos 2. O sea, en esta fórmula quedaría 3 por, ¿ven? 3 por, en lugar de x, 1 más x. Más 5 por, en lugar de y, pongo menos 2, que lo puse atrás, pero es lo mismo, es conmutativa, y después x, 1 más delta x. Hago las cuentas, 3 por 1, 3 por delta x, 5 por 1, por menos 2, más delta x, háganlas ustedes, queda menos 7 menos delta x. No estoy grabando, me dicen, ¿no? Sí, estás grabando. ¿Cómo? Merecido de... grabando. Profesora, sí, estoy grabando. Muy bien. Vamos. ¿Qué quedaría? Reemplazo en la fórmula, ¿ven? Acá tengo la fórmula, reemplazo. Un límite re fácil, en general quedan límites re fáciles. Límite cuando delta x tiende a 0 de menos 7 delta x, numerador. Esta partecita. Menos la función en el punto, menos 7. Este menos 7 con este menos 7 se cancela. El delta x se simplifica. ¿Cuánto vale la derivada de esta función? Menos 7. ¿Eh? Es el límite para el delta y, o sea, la derivada parcial respecto de y. Respecto de y. ¿Qué haces? En el 1 menos 2. La función evaluada en 1, la x fija en 1, y la y primero incrementada, menos 2 más delta y, después sin incrementar. ¿Bien? Acá están todas las cuentas hechas y esa derivada da 5. Ninguna historia, chicos, estos límites en general quedan fáciles para resolver, pero acá hay una ventaja. Si te queda un límite... claro, si te queda un límite 0 sobre 0, podés aplicar L'Hopital, porque es de análisis 1 ese límite, es de una variable. Bien, copié otro ejemplo acá, pero no lo voy a leer ahora, porque es re fácil el ejemplo. ¿Cuánto vale la derivada de esta función? En 1, 0, y la derivada respecto de y, y está hecho. Así que lo leen, está totalmente hecho. Les cuento porque lo copié. Un chico de análisis 2B me lo pidió hacer, y entonces quedó hecho en el apunte. Bien, así que lo tienen para leer, háganlo, hice L'Hopital, hice la regla, todo, lo leen y lo hacen.
Acá queda un límite, en la derivada parcial respecto de i, queda un límite que es e a la 2 por i menos 1 sobre delta i, que lo arreglé y lo hice por L'Hopital. Es lo único que tengo para decir de ese límite. Vamos a las reglas. ¿Ves que lo cambié de lugar? Primero las reglas. Claudia, escúchame. Sí. Al lado de C2, entre paréntesis, aplicando L'Hopital, LH, porque si no alguno... ¿Acá? En algún lugar. No, lo pongo acá, mirá. Lo anoto, total, tienen que mirar el video para mirarlo. Acá Ah, bueno, dale. va por Aplicando L'Hopital. Eso. Perfecto. Ya está. la 2i menos 1, la derivada queda e a la 2i por 2 y la derivada de abajo da 1. Todo lo demás lo leen y si no me lo preguntan, no es que no lo quiero hacer. Pero como está todo hecho, no vale la pena que gaste el tiempo en algo que está hecho. ¿Cómo hago para derivar por reglas? ¿Sí? ¿Se acuerdan las reglas? Espero que sí. Bien, es algo como andar en bicicleta. Uno aprende a derivar y no se le olvida más. Práctica 0. Práctica 0. Había derivadas para hacer de análisis 1. Me gustaría saber cómo están aprendiendo los de análisis 1 a derivar. ¿Entendés? Nosotros dejamos con grupos de alumnos que ya manejan el análisis y el álgebra y... ¿Entendés? Que digamos que el esfuerzo intelectual lo hicieron con una variable. Ahora algunas cosas las ve, son dos variables, bien. Yo me gustaría saber cómo salen preparados los de análisis 1. Bueno, no importa eso. En análisis matemático 1 aprendimos a derivar utilizando reglas, las cuales también pueden aplicarse a funciones como las que estamos estudiando. ¿Con qué criterio? Cuando derivamos respecto de x, consideramos ahí que y es una constante. Y al revés, cuando derivamos respecto de y, consideramos que x es una constante. A ver, vamos a empezar. Para calcular f' en x se considera y como una constante y se deriva la función con las reglas de derivación. Entonces veamos acá. Primera, funciones x al cubo por e a la 2i. Esta es mi función. ¿Bien? Quiero derivar por reglas, después reemplazo el punto. ¿Qué hago para derivar respecto de x por regla? El e a la 2i, este e a la 2i, es como un número que está ahí dibujado, como si fuera un 3, para que lo vean así. Esto es un numerito, ¿bien? Que multiplica el x cubo. ¿Qué pasa cuando tengo un número multiplicando el x cubo? El número queda y derivo x cubo. ¿Bien? Eso es análisis 1. Ahora tiene la i, pero yo estoy derivando como análisis 1. Entonces digo, ¿cómo voy a hacer la derivada de esto? La derivada de x cubo, ¿cuánto da? 3x cuadrado. ¿Bien? X cubo. Y e a la 2i queda sin derivar porque yo estoy derivando respecto de la variable x. ¿Bien? Esta sería la derivada parcial respecto de x en cualquier punto xy, 3x cuadrado por e a la 2i. Si querés evaluar en el 1, 0, reemplazas la x por 1, reemplazas la y por 0 y haces la cuenta. Primera, ahí tenemos unos cuantos ejemplos. ¿Va bien hasta ahí? ¿Qué pasaría si quiero derivar por reglas, no por definición, respecto de la variable y? Bien, quiero calcular la derivada respecto de y. La función es la misma, x cubo por e a la 2i. ¿Qué pienso ahora? Ahora pienso, x cubo es un número, ¿bien? Lo que es variable es la y, porque estoy derivando respecto de la variable y. Cuando derivo respecto de y, la x queda como constante y derivo lo de y. Bueno, acá voy a hacer un cambio para que lo vean. Para que piensen en algo, no lo voy a poner ahí. X cubo queda, ¿bien? Y me toca entonces derivar e a la 2i. ¿Cómo derivo e a la 2i? E a la 2i por 2. ¿Bien? El x cubo quedó. Eso no se toca porque es un coeficiente, es constante. Y entonces derivo e a la 2i, la derivada de e a la 2i es esto. Evalúo en el punto y me da un número. ¿Bien? Vamos. Otros ejemplos. Hay como 15 ejemplos hechos todos, así que no se preocupen. Veamos. Primero, quiero derivar esta función. 100 menos, ¿sabés que los voy a borrar las soluciones? Total, así las pueden pensar ellos, porque esto quedó de los otros chicos.
Espera, Claudia, porque capaz que todas no las vas a poder hacer. Voy de a poquito. Vamos. Pues, Quiero derivar respecto de x. ¿Bien? Si n es número, menos x cuadrado menos y cubo. La derivada de 100, voy a escribirlo, pero porque me estoy haciendo pavadas, ¿eh? Uno no escribe el 0, es 0. La derivada de x cuadrado es 2x. La derivada de y cubo es 0, porque como estoy derivando respecto de x, esto es un numerito, entonces la derivada vale 0. Uno no los escribe después los ceros, pone resultado igual menos 2x. Pero cuando estoy empezando a aprender, digo, bueno, ven que esto es distinto a lo que hicimos antes, ¿eh? Porque antes estaba multiplicando la variable y acá está restando. ¿Qué pasa si derivo respecto de y? 100, 0, menos x cuadrado, si lo derivo respecto de y, 0. ¿Está bien? No tiene y el x cuadrado, así que la derivada es 0. Menos la derivada de y al cubo va a ser 3 y tengo que poner y al cuadrado ahí. Veníamos re bien, ¿no? Y no había tenido que usar el editor. Y al cuadrado. ¿Está? Por supuesto, uno, ¿qué hace? Desaparecen los ceros y solo escribe 3y cuadrado. ¿Bien? ¿Hasta ahí va bien? Muy bien. Vamos a la segunda, que sutilmente lo puse muy parecido para que entiendan la diferencia entre lo de arriba y lo de abajo. ¿Qué pasa acá? 100 derivado 0. Cuando yo tengo x cuadrado por y cubo, acá tenía menos y cubo. Esta es muy parecida, pero ¿cuál es la diferencia? El y cubo está multiplicando. Entonces, si derivo respecto de x, derivo el x cuadrado que me da 2x. Y el y cubo queda ahí. Porque ahora el y cubo no es que está sumando, está multiplicando y entonces es como un coeficiente. ¿Bien? Como si fuera un 4, un 5, una constante. Es constante, la constante queda. Si derivas respecto de y, ¿qué quedaría? 100 derivado 0, menos el x cuadrado este queda. Estás derivando respecto de la variable y, así que el x cuadrado queda. ¿Bien? Por, y ahora derivo y. ¿Cuál sería la derivada de y? 3y cuadrado. Lo voy a copiar de acá. ¿Algo para decir, Cris? no. Bien, chicos, esto es reglas de derivación, de las más fáciles. ¿Qué pasa si tenés algo así? Esperen, no, lo leo, así no tengo que escribir. Sí, porque si no, o sea, Es 2x cubo. Esto, lo derivo respecto de x, 6x cuadrado. 6 por x por y, lo único que tengo que hacer es derivar el x. La derivada de x da 1, así que queda 6 por 1 por y, 6y. Menos, voy a poner el 0. 5y cuadrado, estás derivando respecto de x, queda 0. Ahora, lo mismo lo queremos derivar respecto de y. Arrancamos. 2x cubo, 0. No, cuando derivo respecto de y, 2x cubo es un número. 6xy, 6x es coeficiente, porque estoy derivando respecto de y lo único que derivo es y, o sea que esto sería 6x por 1, la derivada de y es 1, menos 5y cuadrado derivado 10y. ¿Bien? Uno, como cuando le está haciendo análisis 1, no se puede conformar en hacer derivadas con 2 o 3 ejemplos, tiene que hacer unos cuantos hasta que le encuentra la vuelta. ¿Qué ventaja tienen ahora frente a análisis 1? Que se me ocurre a mí así, que ustedes todos saben derivar, se me ocurre, ¿no? No sé si se me ocurre bien, pero espero que se me ocurra bien. Muy bien. Clau, ya no pongas más los ceros, porque ya... No los pongo más. Muy bien. Composición, ¿se acuerdan? Regla de la cadena. Bien, voy a hacer una de composición, una de producto, regla de la cadena. ¿Cómo se derivaba? De afuera hacia adentro. ¿Está? Primero lo de afuera, después lo de adentro. En el orden inverso sería la palabra, bueno, al revés de cómo se aplican las cuentas. Si yo tengo seno de x cuadrado, ¿qué hago en la cuenta? Primero derivo el cuadrado y después calculo el seno. ¿Qué hago en la derivada? Primero derivo el seno, dejando al x cuadrado como está, y multiplico por la derivada de x cuadrado. ¿Qué problema hay con las reglas de la cadena?
que tenés que tener cuidado en lo siguiente. A ver, derivo respecto de x, arranco. ¿Cómo derivo seno? La función seno, la derivada es coseno de lo mismo. Si acá tenés x cuadrado menos y cubo, va a ser coseno de x cuadrado menos y cubo. Ahí aplico regla de la cadena, y ahí es donde tengo que prestar atención si estoy derivando respecto de x o respecto de y. Como estoy derivando respecto de x, va a ser la derivada del x cuadrado que da 2x. Miren, la otra, que es bastante parecida, derivo respecto de y. Seno, la derivada es coseno. X cuadrado menos y cubo queda igual, ahora derivo adentro, pero respecto de qué variable, y la derivada de esto de acá adentro, respecto de y, es menos 3y cuadrado. ¿Bien? Este es un buen momento para llorar. ¿O no? ¿Están entendiendo? No les podemos ver la cara, Cris. Próxima, a ver. Sí, señora contesta, Celina Rodríguez, para todos, sí. Sí, muy bien. Gracias, que me contestás. Regla del producto, ¿se acuerdan la derivada de la regla del producto? Primero derivado por segundo derivar, sin derivar, más segundo derivado por primero sin derivar. Así que vamos. Acá tengo una multiplicación. X cuadrado más 4y, acá ahí están las dos variables, por y al cubo menos logaritmo de x, las dos variables. Así que tengo que hacer regla del producto. Regla del producto teniendo en cuenta la variable respecto de la que derivo, ¿no? Si derivo respecto de x, ¿quién va a ser? La derivada de lo primero respecto de x, 2x, por lo segundo sin derivar, y cubo menos logaritmo de x, más lo primero sin derivar, x cuadrado más 4y, por la derivada del segundo factor respecto de x. Este desaparece, da 0, menos 1 sobre x. ¿Bien? La misma regla tengo que aplicar cuando derivo respecto de y, pero ahora cuando digo el primero derivado, es el primero derivado respecto de y. ¿Bien? Primero derivado respecto de y. Esto es 0, esto es 4. 4. Por y cubo menos logaritmo de x sin derivar. Más, de vuelta, primero sin derivar, x cuadrado más 4y sin derivar, por segundo derivado respecto de y, 3y cuadrado menos 0 sería. ¿Bien? Uno tarda un poco hasta que acostumbra a la cabeza que la derivada del logaritmo de x da 0 cuando estoy derivando respecto de y. Uno ahí cae en la tentación de poner menos 1 sobre x. Les cuento porque esto nos pasó a nosotras, a Cristina y a mí como alumna, les va a pasar a ustedes, ojalá que no, pero como que es una cosa común. Uno cuando ve x cubo solo y está derivando respecto de y, pone 0, pero cuando ve el logaritmo de x, uno cae a 1 sobre, no va 1 sobre x, cuando no corresponde, ¿no? 6. Logaritmo natural de x cubo más c a la y. De vuelta composición como esta del seno. ¿Bien? Como la del seno, la del coseno, de afuera hacia adentro. Primero derivo el logaritmo. La derivada del logaritmo de cualquier función es 1 sobre. Así que 1 sobre x cubo más c a la y. Por regla de la cadena, y ahora tengo que prestar atención. ¿Respecto de qué variable estoy derivando? Respecto de x. Entonces por 3x cuadrado más 0, porque acá no hay x. Si derivo respecto de y, arranco igual, 1 sobre x cubo más c a la y, por la derivada de esto respecto de y, por e a la y. ¿Bien? Esta es la misma, es una composición, pero hay una que es interesante, están hechas, así que las pueden mirar. Esta, a ver, está puesta a propósito. Solo quiero que caiga, lástima que lo puse. Solo quería calcular la derivada respecto de y. Respecto de x es un montón de cuentas, pero miren, en un examen, así molestándolos, yo puse lo siguiente. La derivada respecto de y de esta función es una constante. ¿Bien? ¿Me entienden lo que digo? La función es seno del logaritmo de 6x cubo más 4 más 7y. Y la afirmación decía verdadero o falso. La derivada de la función f de x y respecto
reemplazo de la variable i, f' de i, es una constante. ¿Están de acuerdo? ¿Y los chicos que te contestaron que era falsa? Un montón me contestaron que era falsa. Sí, sí, hay alguien que contesta. A ver. Sí, es 7, está bien. 7, muy bien. Sí, la derivada respecto de i de esta función es 7. Todo esto, que es una horrible función, seno del logaritmo de 6x cubo más 4, si quisiéramos derivar respecto de x vamos a estar un rato, porque hay que hacer varias veces regla de la cadena, cuando toda esta composición la derivo respecto de i da 0, por mucha función matemática que haya ahí, como la variable que interviene es x, la derivada de eso da 0. Y lo único que te queda es la derivada de 7i, que es 7. ¿Bien? La otra se las dejo pendientes. Y la 9, la explico de dónde viene para que les quede claro. Cuando yo tengo que derivar x a la y, genera problema porque a la cabeza nuestra le genera problema. Bien, uno piensa, ¿y cómo es esto acá? Entonces, miren, yo voy a poner dos cosas, ni siquiera en el GeoGebra. Si yo tuviera esto, quiero escribir x a la n, en análisis 1, x a la n. ¿Quién es la derivada de esto? F'. ¿Qué regla? F' en x. ¿Qué regla usan acá? X a la cuarta, a la quinta, a la sexta. A ver, ¿quién sería la regla? Pueden auditar el micrófono. Todo el mundo sabe derivar x a la n, ¿no? Si no, nos vamos. Nos vamos de análisis 2 y ustedes no aprueban. Todos saben derivar x cubo, x cuadrado, x quinta, x sexta. ¿Lo pongo? Y sería n por x a la n menos 1. Perfecto, por x a la n menos 1. ¿Va bien? O sea, a ver, x a la y, cuando derivo respecto de x, es esta regla. ¿Está claro? Porque el exponente es un número y la variable es la base. Entonces, cuando derivo respecto de x, esperen que lo llevo para arriba, es esto. Esperen que deshago, que me mandé. Muy bien. Cuando derivo respecto de x, ¿qué es? Baja el exponente y resta 1. Estoy aplicando esta regla de derivación. El exponente es la constante, entonces es como derivar x cubo, x cuarta. Vos ves la y, pero en realidad esa y es número, así que ese exponente baja por x a la y menos 1, respecto de x. Ahora, vamos, cuando derivo respecto de y, vamos a pensar análisis 1. Si yo tengo que derivar f de x igual a elevado a la x, está la base ahora, la base es constante, 2 a la x, 3 a la x, 4 a la x, 5 a la x, ¿va bien? Base positiva, tiene que ser distinta de 1. ¿Quién sería la derivada de esto? De análisis 1 estoy, ¿eh? ¿Se acuerdan? 2 a la x, 3 a la x, ¿cómo queda la derivada de esto? Ahí. ¡Chan! ¡Chan, chan! ¿Se quieren ir a comer o no? Hoy no. Hoy no toca. El postre. Quiere ir a comer. Mira que... Estoy esperando que me levante para que le prepare la comida. Dale. Muy bien, vamos que el perro de Cristina quiere comer. ¿Cuál es la de a la x? E a la x, si me dicen esa, yo los ayudo con la otra. E a la x, ¿cómo se deriva? No lo saben, los mato. Hicieron Taylor, hicieron impropias. Queda igual con la derivada del exponente. O sea, quedaría igual e a la x, pero con la derivada del exponente, que en este caso sería 1. ¿Pero es esa derivada de a la x? 2 a la x, ¿cómo es la derivada de 2 a la x? Ahí alguien contesta, a ver, alguien que la sabe. A la x, muy bien. ¿Quién lo contestó? Carlos, perfecto. Este año está entonado, Carlos. A la x, la derivada es a la x por el logaritmo natural de la base. ¿Quién es la base? Ay, lo copié 2 veces. Por el logaritmo natural de a. Y quiero mostrarles algo. Si la base es el número e, ustedes algo que por ahí 2 a la x no se lo acuerdan, pero e a la x sí se lo acuerdan. La derivada de e a la x también vale acá.
¿quién sería? E a la X por logaritmo natural del número E, pero el logaritmo natural del número E vale 1, y entonces te queda E a la X. ¿Está? En análisis 1, yo por lo menos los que cursaban conmigo, yo demuestro de dónde sale esto. Después, si quieren, en algún lugar les pongo la demostración, porque es una pavada. ¿Bien? 2 a la X es 2 a la X por logaritmo de 2. 3 a la X, 3 a la X por logaritmo de 3. ¿Bien? Así que, cuando quiero derivar X a la Y respecto de Y, lo que es ahora constante es el X. O sea, es como si fuera un A. ¿Cómo derivo esto? X a la Y, fíjense, A a la X, por el logaritmo natural de la base. O sea que acá es por el logaritmo natural de X. Alguien me está preguntando algo, pero no lo veo. Carlos, que te hace un comentario de que lo que él había dicho no era lo mismo. Ah, no era A, era A a la X. Pensé que habías puesto un X, Carlos. ¿Bien? Entonces, cuando derivo respecto de X, considero el exponente número baja resto 1. El logaritmo de la base, perfecto. Cuando derivo respecto de la base del exponente, la base es número, así que uso esta regla. Como que hay que pensarlo acá, porque es difícil. ¿Bien? ¿Qué pasa si yo tengo 3 variables? Más de una. Ponele una tarea para la clase que viene, pero como tarea, ¿eh? ¿Cuál es el dominio de esa función? De la función. De la función. Y de las derivadas también habría que pedir. Bueno, pero está bien, con una sale la otra, pero Perfecto. El dominio de esta función. Muy bien, Cris, ¿eh? Está bueno. Piénsenlo. Este es... ¿Qué puede valer X? ¿Qué puede valer Y? ¿Cuál es el dominio de esa función? Creo que ese ejercicio está puesto en la guía, Cris. Está en la guía. Pero Me pide el dominio. es bueno comentarlo, ¿eh? Donde pide el dominio, por eso te lo digo. Sí. Muy bien. Del mismo modo que tengo una función de 2 variables independientes, podría tener una función de 3 variables independientes, o 5, no importa. ¿Qué sucede si tengo 3 variables independientes? Voy a tener 3 derivadas parciales. Podés derivar respecto de X, podés derivar respecto de Y, podés derivar respecto de Z. ¿Qué haces para derivar respecto de una? Cuando derivo esta función respecto de X, hago como si Y y Z fueran números. Bien, todo lo que tenga Y y Z, bien, y que no esté multiplicando, me da 0. Entonces, si derivo respecto de X acá, coseno de Y vale 0, Z a la cuarta derivado vale 0, me queda 1 sobre X. 1 sobre X. Final de obra. Segundo, si derivas respecto de Y, derivo. Logaritmo de X no tiene Y, vale 0. Coseno de Y derivado menos seno de Y. Z a la cuarta derivado respecto de Y, 0. Y si derivo respecto de Z, ¿qué quedaría? Logaritmo de X derivado vale 0, coseno de Y respecto de Z vale 0, quedaría 4 Z a la cuarta. Z al cubo, perdón. Bien, cuando derivo, podés hacer esto y podés hacerlo respecto de la variable que quieras y siempre es lo mismo. En el caso de funciones con mayor número de variables independientes, los conceptos vistos son válidos, pero debe tenerse en cuenta que se analiza la variación de una variable suponiendo a las demás constantes. Esto que hicimos acá. Me parece que podemos dejar acá, ¿no? Sí. Muestro y nos vamos si quieren. Lo muestro, total. ¿Qué estamos haciendo geométricamente? Porque es fácil el concepto. ¿Qué decimos? Hicimos un montón de ejemplos. ¿Qué decimos? Cuando derivamos a X respecto de X, consideramos a Y constante. ¿Bien? ¿Qué significa considerar a Y constante? Bueno, si yo tengo una función, ven acá, tengo una paraboloide, bien, rosa. Lo corté con un plano Y igual a un número. Este planito verde que está acá, fíjense que corta el eje Y, creo que en 2 acá, es un plano Y igual a un número. Un plano que es paralelo al plano Y igual un número B, o X y 0 cualquiera.
¿Bien? Este plano verde es paralelo al plano del XZ, al plano coordenado determinado por el eje Z y el X, el plano de la pared de costado que tienen ustedes en su habitación. ¿Bien? Corto a la función, que es mi paraboloide, la superficie, con el plano y igual a constante. ¿Qué obtengo de esa intersección? ¿Ven que obtengo una curva, esta parábola? Cuando yo calculo la derivada parcial respecto de X, ¿bien? Donde reemplacé a la Y por un número, lo que yo estoy buscando es la pendiente de la recta tangente a esta curva. Bien, que ahí hay una recta dibujada, acá hay un punto. Todo esto que ven en negro, esta recta tangente, esta parábola que es la intersección, está ocurriendo en un plano. ¿En qué plano está ocurriendo? En el plano I igual a B. ¿Bien? Pero conceptualmente es lo mismo que análisis 1, o sea, lo estás viendo en un plano que no es el XY, es un plano paralelo al ZX. Si yo hiciera un dibujito acá, voy a hacer como una cosa para que me entiendan. Yo tendría un plano que lo voy a poner así, Z', X'. Este plano que dibujo acá, Z', X', es este verde. Esto tendría que dibujarlo en verde. Bien, todo este plano es el plano, vamos a ponerlo acá, I igual a B. Está en este plano. ¿Y qué veo en ese plano? Veo una parábola, bien, esta negrita, veo un punto, ¿y qué estoy haciendo? Calculando la pendiente de la recta tangente. Esta recta, que acá es esta negrita, es una recta en el espacio, está en el espacio, en el plano igual a B, y es una recta que es paralela al plano coordenado ZX. Cris, ¿está bien? Bien. ¿Está? Después, la semana, yo creo que hoy es miércoles. El lunes vamos a ver cómo encontrar, hoy lo vi en análisis 2B, cómo encontrar la ecuación de esta recta. Y los chicos me decían, igual en X más B. No, esta es una recta en el espacio. ¿Está bien? Necesito un vector director, necesito un punto. ¿Bien? Entonces, cuando derivo respecto de X, en mi cabeza tendría que pasar esto, un plano que corta a la función con un plano, que corta perpendicular al eje Y, con un plano perpendicular al eje Y. ¿Qué pasa cuando derivas respecto de X? Respecto de Y. Es exactamente lo mismo, solo que cambiaste el plano. Bien, si calculás la derivada respecto de X, ¿qué sucede ahora? Este es el eje X, este es el eje Y, este es el eje Z. Bien, el plano con el que cortás es un plano X igual a un número, A, B, C, lo que ustedes quieran llamar. Este plano que tengo acá en celestito es el plano X igual a A, un plano que es paralelo al que determina el eje Z y el eje Y. Bien, si yo estiro esto, es un plano que es paralelo a este que está acá. Bien, está más para adelante, más para atrás. ¿Qué pasa cuando cortás con ese plano? De vuelta, te aparece una curva acá. ¿Bien? ¿Y qué haces cuando calculás la derivada? Buscas la pendiente de la recta tangente a esta curva. Esta recta está en el espacio, es una recta en R3, pero está en el plano X igual a A y es paralela al plano que determina el eje Y y el eje Z. Bien, la próxima clase van a ver que vamos a ver cómo sacar esta recta, vamos a ver cómo buscar esta intersección, pero conceptualmente lo que yo estoy haciendo es cortando a la superficie, primero con un plano perpendicular al eje Y. Cuando hago eso, estoy derivando, miren, en los libros dice, cuando cortás con un plano Y igual constante, estás derivando en la dirección del eje X, dicen los libros. Hoy justo leía en el Larson, decía, la derivada en la dirección de eje X. ¿Qué es la derivada en la dirección del eje X? Es la derivada parcial respecto de X. ¿Bien? Después, por ahí esto nos puede ayudar para el vector director, pero cuando vos considerás a X constante, cortás con un plano X igual a un número y calculás la pendiente de esta recta en ese plano es la derivada parcial respecto de Y en AB.
Voy a ponerlo así. Claudia, ¿se puede hacer en un tercer gráfico Sí, de vuelta el paraboloide con el puntito de con plano. las dos rectas? Sí, no lo tengo hecho, pero lo voy a hacer para el lunes. Con las dos rectas y está bien, en el mismo punto. Exacto, para que vean que... Sí, sí, ya sé que querés que vea. Muy bien. A ver qué dice algo. Ese plano sale del valor de la constante fijo que dijo hoy en el cociente incremental. Perfecto, Diego. Sí, sí, exactamente. Cuando yo tengo que calcular, a ver, derivada parcial respecto de x, voy a escribir acá. En AB, ¿está? Yo dejo fija B y solo incremento el A. ¿Te acordás que en el cociente incremental poníamos A más delta X, B menos F de AB? ¿Está bien? Este B es el plano con el que estoy cortando. Espera que no me va para arriba. Este B es el plano con el que estoy cortando. Acá. ¿Está? Cuando derivas respecto de X, uno tendría que pensar así. Cuando derivo respecto de X, el plano es perpendicular al eje Y. Bien, fíjense, este plano corta el eje Y en forma perpendicular. ¿Por qué? Porque lo que dejo es constante a la Y. Es un plano Y igual a 1, Y igual a 2. Fijo el Y, cuando derivas respecto de X. Cuando derivas respecto de Y, el plano es fijo en X, o sea, es un plano perpendicular al eje X. X igual a A, X igual a B, X igual a C. ¿Bien? Muy bien. Acá está, hay una interpretación que no la hice yo, esta me la pasó Patricia Blongi, pero que la podrían leer, es exactamente la misma. El lunes voy a hacer el dibujito que dice Cristina, que muestra las dos rectas, que está piola, que muestre las dos rectas. Muy bien, dejamos acá algo para preguntar. Creo que pueden hacer con esto que les di. Esperen un minuto. Una pavada que por ahí en un minuto la explico. ¿A qué se llama derivadas parciales sucesivas? Porque es una tontería esto. Si yo tengo una función, y tiene derivadas parciales, se pueden volver a derivar las dos. ¿Qué quiere decir? Esta derivada que vos tuviste la podés volver a derivar. ¿Cómo la podés volver a derivar? ¿Respecto de X o respecto de Y? Por ahora, después me meto con la anotación. ¿Qué sería esto? F segunda XX. Que primero lo derivé respecto de X y a lo que me dio lo volví a derivar respecto de X. F segunda Y. Primero lo derivé respecto de Y y después lo derivé respecto de Y. ¿Qué sería F segunda XY? Primera derivada respecto de X y a lo que te dio lo derivás respecto de Y. Y F segunda y X, primero derivaste respecto de X y a lo que te dio lo derivaste respecto de X. ¿Por qué les hice este comentario? Porque si no, no van a poder hacer casi ningún ejercicio. El ejercicio 2 del práctico pide derivadas segundas. Es derivar lo derivado, reglas, ¿no? Bueno, por hoy nada más. Que tengan una rica cena y les mando todo esto mañana. ¿La práctica ya la mandaste? No. No, la subo después. Pues mañana pones todo. Sí. Buen fin de Carlos para todos. Ahí pones. Buen fin de... Chao, profe, hasta Chao, luego. profe, buen fin de, hasta luego. Chao, chicos. Chao, Cris. Gracias Chao. por tu ayuda. Gracias Chao. por tu ayuda. Muy bien, no sé cómo hacer. Dejar de compartir. El plato de comida, Cris.